Muy buenas noches con todos. Vamos a empezar con el fin de este evento. Aquí hay un poco de un resumen de la integración necesaria para que la tecnología se integre un poco en este tan valioso procedimiento que es la Junta de Resolución de Disputas. ¿Listo? Entonces, les quiero mostrar un poco del procedimiento que podríamos realizar para integrar la tecnología o el uso de BIM para la Junta de Resolución de Disputas o para el trabajo que hacen ustedes como adjudicadores en nuestro país. Entonces, he reducido esto a solamente 3 partes, a 3 pequeñas lecciones. Hay que entender el cambio, que más bien son los cambios que está pasando en nuestra construcción. Así como la Junta de Resolución de Disputas fue un cambio normativo, no es el único que ha pasado durante estos años y hay muchos más que debemos de prestarle mucha importancia. En realidad, el cambio a simple vista parece algo técnico, tecnológico, o que tal vez para nosotros no sea de lo más importante. En realidad, todos estamos involucrados en el cambio y quiero que entiendan la verdadera magnitud de este. Y pues, como es meritorio y es el motivo de mi participación, que el ingeniero Elías motivó, es la participación de ustedes en el cambio, en los cambios. Muy bien, entonces entendamos el cambio. Todos nos damos cuenta de que el mundo no se detiene, que la gestión no se detiene, que la construcción no se detiene y que hay muchísimas cosas que van a seguir cambiando a pesar de que nosotros no querramos. Así que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los cambios. Definitivamente eso es algo imprevisible a lo que nosotros estamos sometidos, ¿sí? Entonces, todos nos damos cuenta que la tecnología ha cambiado el mundo. Desde hace 20 años, nuestros teléfonos estaban en nuestra casa amarrados. El día de hoy, todos tenemos un celular en el bolsillo. Hace 20 años, hace 15 años, la única forma de comunicarnos a distancia era por teléfono. El día de hoy, todos utilizamos WhatsApp, correos electrónicos y Drive para comunicarnos. La tecnología ha cambiado la forma en que vivimos y la tecnología ha cambiado la forma en que construimos también. Así que es imperativo que como profesionales de la construcción, ingenieros, arquitectos, porque hay algunos por aquí también, abogados, entendamos cómo el cambio nos va a afectar o va a afectar las labores que nosotros realizamos todo el tiempo. En la imagen hay algo muy sencillo, ¿sí? Pueden ver a la izquierda una persona que está alejando los expedientes técnicos que tanto nosotros trabajamos y creo que debido a la pandemia o tal vez debido simplemente al cambio tecnológico nos hemos puesto a trabajar todo esto en computadoras de manera digital. Ya no todo lo imprimimos. ¿Es necesario? Claro que sí. Vamos a seguir trabajando con documentos, pero los documentos van a pasar a ser mucho más digitales. Y es más, para el 2030, las reglamentaciones ambientales van a exigir que no exista ningún solo papel, por si acaso no lo sabían, no va a haber nada impreso. Igual como el plástico, recuerdan que las bolsitas de plástico eran gratis en los metros y el día de hoy pagamos 60 céntimos por cada una de ellas. Lo mismo va a pasar con el papel. Así que dense cuenta de que el cambio es inevitable. Vamos a dejar de usar esos documentos a los que hemos estado acostumbrados o sobre todo los que nos han formado. Todos aquí, incluyéndome, hemos hecho planos a mano. Y el día de hoy, todos aquí usamos planos con AutoCAD, por lo menos. ¿Sí? Y poco a poco se van a dar cuenta de que ya no los vamos a ir imprimiendo. Esa es parte de este cambio. ¿Por qué? Ustedes, como Junta de Resolución de Disputas, como adjudicadores, tienen que emitir juicios, tienen que emitir decisiones. ¿Y cómo pueden emitir decisiones si no tienen la última versión de la información? ¿Se han dado cuenta de que muchas veces perdemos la oportunidad de tomar una buena decisión simplemente porque la información con la que contamos no es la más actualizada posible? Estoy seguro que todos hemos pasado por eso. Y esa es la razón lateral por la cual vamos a pasar de expedientes técnicos físicos a expedientes digitales. Y esa, la de la derecha, es la realidad de la construcción. Un montón de papeles en cualquier entidad pública, en nuestras propias oficinas, que poco a poco vamos a ir transformando en elementos digitales. Yo sé, el día de hoy seguimos terminando el expediente en una versión impresa con 3 copias al municipio, al gobierno regional o a la entidad con que trabajamos. Les comento que seguramente han escuchado las estrategias de gobierno digital.
Las estrategias de gobierno digital son las encargadas de transformar todo eso en medios digitales. Seguramente han escuchado del Plan BIM Perú, que es quien nos va a decir cómo estos documentos van a estar realizados. Y todos, absolutamente todos, hemos visto modelos 3D, ¿sí? Y a los más jóvenes, como, bueno, alguna vez fui yo, ¿sí? En realidad nos interesa muchísimo aprender a hacer modelos. Pero a los que somos un poco mayores, nos asusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no es tecnología que nosotros vayamos a manejar o vayamos a operar. Y les comento, ¿sí? Ese miedo tienen que quitárselo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos corresponde hacerlos, no nos corresponde elaborarlos. No quiero decir que no seamos capaces, hay muchísimas personas que son muy capaces de realizarlo, pero nuestra experiencia, más bien la suya, como adjudicadores, como gente que ha supervisado y entiende los problemas de la construcción que todo el día hemos estado viendo, necesitan tener acceso a cierto nivel de esta información para poder revisar y emitir esos juicios. Es decir, aparte de los cambios que ustedes dirigen en la Junta de Resolución de Disputas, la tecnología está cambiando, es decir, hay una convergencia de muchos cambios en los cuales ustedes también van a participar, ¿sí? Y muchas personas piensan que BIM, esa palabra mágica que está en las normas, en las noticias, en los proyectos, en los nuevos contratos, en las licitaciones, en las nuevas convocatorias, es hacer modelos. Y tal vez por eso es que nos asustamos, porque decimos, no nos corresponde. Y les comento, ¿sí? El BIM nos corresponde a todos los profesionales de la construcción. Ingenieros, arquitectos, abogados, economistas, formuladores, residentes, proyectistas, subcontratistas, a todos. Obviamente, en diferentes porciones, en diferentes partes. Es decir, no a todos vamos a hacer lo mismo. Es decir, BIM no es solamente realizar modelos. Entonces, si BIM no es hacer modelos, entonces, ¿qué es lo que BIM es? Lo que quiero explicarles es la verdadera magnitud de este cambio. Como todos saben, nosotros o nuestras obligaciones a la hora de ser contratados dependen únicamente de las reglas que nos han puesto. Si hablamos del sector público, son las leyes. Y seguramente algunos deben de conocer que el BIM es una obligación, un mandato nacional que nació en el 2018 y que poco a poco se fue extendiendo debido a los planes nacionales. Un plan nacional en particular es muy importante, el Plan Nacional de la Infraestructura. Si no lo han visto, deberían. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de la Infraestructura es el que está cambiando las cosas. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos gustan los G2Gs, a muchos de nosotros no nos gustan los G2Gs. ¿Dónde ha aparecido? Aquí. Seguramente hace un rato el ingeniero Ignacio estaba hablando y comentando de los contratos NEC y de los contratos FIDIC. Entonces, ambos contratos en el sector público se han discutido para ver cuál se va a utilizar. Adivinen dónde se tomó la decisión de cuál se va a utilizar, en el Plan Nacional de la Infraestructura. También seguramente han escuchado de las oficinas de gestión de proyectos, las PMO, oficinas de gerenciamiento de proyectos, o las noticias del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se plantearon en este documento. Entonces, que no nos agarren desprevenidos. Ya estamos en el 2023, este documento es del año 2019, y esas reglas que se van desarrollando por los ministerios nos corresponden a nosotros aplicarlas, es decir, llevarlas a la ejecución. Entonces, como adjudicadores, como funcionarios públicos, como personas o profesionales contratados, tenemos que estar al tanto de todas estas reglas o normas que están cambiando. No es solamente que aparecen Junta de Resoluciones de Disputas para obras de 20 millones. También esas obras están sufriendo los nuevos tipos de contratos, están sufriendo las oficinas de gestión de proyectos, pero para el 2030 está establecido que todos los proyectos públicos en los que nosotros seguramente estamos involucrados se van a hacer al 100% con BIM. ¿No creen ustedes que nos convenga saber qué significa hacer BIM si igual lo vamos a hacer? Entonces, de eso se trata, ¿sí? La verdadera magnitud del cambio no es que ustedes vayan a tener que aprender a modelar o contratar a alguien que modele por ustedes, porque de eso no se trata, ¿sí? De lo que se trata es que hay un cambio normativo muy bien estructurado y fundamentado que se conoce como el Plan BIM Perú, que al final son una serie de reglas, de reglamentos, de formatos, como siempre en el Estado, para que nosotros los vayamos aprendiendo a utilizar.
Lamentablemente no son muy sencillos, pero que en realidad lo es. Entonces, desde el año 2018 han ido apareciendo normas, reglas, más formatos, que podríamos resumir los dos más importantes. La Guía Nacional BIM y la Guía Técnica BIM, que tienen menos de 2 meses. Entonces, los que somos del mundo BIM, como yo, las entendemos. Pero el día de hoy, yo he venido y he aprendido muchísimo respecto de la importancia de las juntas de resolución de disputas. Y si se dan cuenta, estas juntas requieren de que nosotros tengamos información. Entonces, ¿dónde se juntan estos dos puntos? Precisamente en el tema de la toma de decisiones. Se define BIM como la manera en que yo organizo los documentos, organizo la información para tomar buenas decisiones. Decisiones que tienen que tomar, algunas de ellas, ustedes como adjudicadores. Entonces, lo único que tienen que hacer es entender qué parte de estos documentos ustedes tienen que aplicar. A veces me preguntan, oye, ¿cómo haríamos para entender lo que BIM es? ¿Sí? Yo se lo resumo muy sencillo. BIM es gestión documentaria. Les quiero pedir algo, ¿sí? Levante la mano quien cuando terminó la universidad, en los años que haya sido, sabía hacer expedientes técnicos. ¿A alguien le han enseñado? A ninguno de nosotros nos han enseñado a hacer expedientes técnicos. Tal vez nos han enseñado a hacer planos, presupuestos, metrados, hasta cronogramas, ¿cierto? Pero un expediente técnico es mucho más complicado que eso, ¿sí? Les comento que la Guía Nacional BIM es el manual para hacer expedientes técnicos, ¿sí? Entonces, ya se darán cuenta de la verdadera magnitud del cambio. Los expedientes técnicos van a tener un formato distinto y se van a desarrollar en un lugar. Y como ya bien dijo el ingeniero Marco Cruzado, la forma más sencilla es que los adjudicadores tengan acceso a donde se está desarrollando para tener esa información. Como él mencionó en el cuaderno de obra digital, pues ahora donde se está desarrollando o donde se tiene la última versión del modelo. Y les comento, ¿sí? Cada día, cada semana, cada mes, el Estado, quién sabe por qué, se ha puesto las pilas y empieza a hacer muchos más cambios. Así como en el 2018 declaró, voy a empezar a hacer BIM, hace 2 semanas, ¿sí? Declaró y dijo, voy a hacer gestión de proyectos. Este decreto legislativo es igualito al que dio a luz al BIM en el año 2018. 5 años después, todos sabemos que es obligatorio. Hace 2 semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, oye, ahora también quiero hacer gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos siendo atacados y bombardeados por nuevas exigencias, como las que ustedes mismos son, la Junta de Resolución de Disputas. Así que, si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es entender la verdadera magnitud del cambio, ¿sí? Para eso, les quiero explicar cómo participar de este cambio, ¿sí? Miren, este pequeño gráfico lo utilizo para graficar la realidad de la formación de los expedientes técnicos. Cuando nosotros estamos participando de un proyecto de construcción, lo que pasa es que cierta parte de la información la tiene el arquitecto, ¿sí? Alguna parte la tiene un metrador que contrató la empresa y la tiene en un Excel en algún lugar, ¿cierto? Luego, hay cierta parte de la información que la tiene de repente la secretaria, ¿no? La última versión de las especificaciones técnicas con la numeración, con el fechado final, ¿cierto? Y lo que se conoce, lo que ustedes ven aquí se conoce como silos desconectados. Y es la realidad de cómo nosotros construimos, o más bien generamos documentos en la construcción. Cada uno tiene una parte de la información y al final nadie tiene todo. Y de repente nos equivocamos porque simplemente no tenemos la última versión de todo esto. Y si se dan cuenta, si la Junta de Resolución de Disputas o el adjudicador tiene una información anterior o desactualizada, es imposible que tomemos una buena decisión, ¿cierto? Entonces, todo eso empieza a cambiar, ¿cierto? Ya no vamos a tener fajos y fajos, hasta en sacos de información, ¿no? De documentos impresos en los municipios, sino que, creo yo, todos hemos visto que se están empezando a utilizar plataformas de información. La más sencilla de todos y que seguramente todos hemos utilizado es Drive. Y les comento, ¿sí? Drive no es la herramienta correcta, ¿sí? Más bien es una herramienta de una solución intermedia que nosotros aplicamos porque es sencilla. Pero en realidad existe toda una
serie de cúmulos de herramientas que nosotros poco a poco vamos a tener que aprender a utilizar. No para generar modelos, no para aprender nuevas herramientas, simplemente para tener acceso a la última versión del documento, del plano, del metrado, sobre el cual, estudiando, nosotros podemos emitir una decisión. Entonces, ¿sí? Existen un gran cúmulo de herramientas que pueden ser utilizadas. Seguramente algunos están familiarizados con las herramientas como Aconex. Algunos que están con la plataforma de Autodesk han utilizado Autodesk Construction Cloud. Algunos que están con otros esquemas abiertos han usado BIM Zoom Colab o lo que son los esquemas libres como el IFC, ¿sí? En realidad, todo esto ya es un poco hablar de lo que los tecnólogos de la construcción utilizan. Pero si se dan cuenta, esos documentos a los cuales nosotros estamos acostumbrados y seguimos solicitando, no van a cambiar en su totalidad. Simplemente van a cambiar en su ubicación, o más bien en la forma en la que yo acceso a ella. Les comento que esto que les mostraba hace un momento, esto de aquí, la Guía Nacional BIM, les comento que en uno de los anexos, lo único que define es la forma en la que yo voy a nombrar los archivos, ¿cierto? Para un expediente técnico tengo planos, presupuestos, metrados, ¿sí? Y dígame, ¿quién no le ha puesto una memoria descriptiva, no? Memoria descriptiva, arquitectura, listo, imprimir, versión 3, ¿no? Y hemos hecho cualquier cosa para tratar de indicar que esta es la última versión, ¿cierto? Y si se dan cuenta, no tenemos un estándar. Estándar significa que todos lo hagamos de la misma manera. Les comento que BIM significa no que toda una empresa lo haga de la misma manera, no que toda una entidad lo haga de la misma manera, no que todo el país lo haga de la misma manera, que todo el mundo lo nombre de la misma manera. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes tienen que entender es cuál es la nomenclatura, o sea, la forma de nombrar los archivos que establece la Guía Nacional BIM. Si ustedes dicen, oye, ¿qué es lo que yo debería de captar de la Guía Nacional BIM? Se van a los anexos y en los anexos van a encontrar un formatito que nos dice cómo vamos a nombrar todos los archivos. ¿Solo los planos? ¿Solo los metrados? No, absolutamente todos los archivos, hasta los archivos con los que nosotros emitimos las opiniones y demás. ¿Por qué? De esa manera es la única en la que vamos a poder encontrar la última versión de esa información. Como les decía, BIM es gestión documentaria, ¿sí? BIM no es hacer modelitos solamente. BIM es que esos modelos generen planos, generen metrados, generen presupuestos y que estos estén nomenclados para que todo el mundo los pueda ubicar. Y eso es, ¿sí? Entonces, primero, ¿no? Deberían de estar al tanto de este cambio y no necesitan un asistente para que los ayude, ¿sí? Simplemente es aprender los puntos clave, uno, para revisarlos, para descargarlos, para actualizarlos, porque estas plataformas que seguramente han utilizado y que poco a poco vamos a entender cómo funcionan, desarrollan algo que se conoce como un flujo de trabajo. Es decir, imaginen esto, ¿sí? Archivo número 1, lo hizo el arquitecto, ¿sí? La versión número 2, ¿no? La revisó el supervisor. La versión número 3 tenía un problema. Empezaron a discutir. La versión número 4 es, oye, esta versión con la revisión que se necesitaba. La versión número 5 es la versión aprobada. Eso es todo lo que tenemos que saber de lo que BIM en realidad significa. Entonces, yo tengo que saber, estoy trabajando sobre la versión 1, sobre la versión 2 o sobre la versión 5, ¿sí? Al final, estas plataformas simplemente nos van a decir cuándo un archivo cambia de versión o cambia de estado, simplemente. Así que eso es lo que es BIM para todos ustedes, ¿sí? Es gestión documentaria que tienen que aprender a utilizar. No es nada del otro mundo, no es nada complicado, todos somos capaces de realizar todo este trabajo. Yo sé, seguramente, ¿no? En la oficina tenemos los modeladores, el equipo BIM, los coordinadores, gente muy entusiasta que hace los modelos y que viene a las presentaciones y que lo colorea todo. Eso también es parte del BIM, claro que sí, es la parte técnica, pero esa parte técnica se convierte en documentos sobre los cuales ustedes van a trabajar. Y qué mejor si aprenden un poco más y van al modelo y dicen, oye, yo también puedo entender
todo lo que ustedes están haciendo y simplemente aporto sobre la plataforma. Así que poco a poco, nuestras decisiones se van a llevar a las plataformas. Y para resumir, esta es la evolución, ¿sí? Al comienzo hacíamos documentos impresos que hasta los hacíamos a mano. Normal. Todos deberíamos de aprender a hacerlo de esa manera. Luego empezamos a utilizar la computadora para hacer los planos en AutoCAD, que si se dan cuenta tenían muchas limitaciones. ¿Por qué? Solamente funcionaban, o más bien dejaban de funcionar hasta cuando yo las imprimía. Y luego todos hemos vivido la época en que BIM era generar modelos, ¿sí? Que realmente seguimos estando en esa etapa. Pero la verdadera dimensión del uso del BIM es que estos modelos generan documentos que van a estar ordenados en una plataforma. O sea, que el BIM para los adjudicadores o el BIM para la Junta de Resolución de Disputas es saber entrar a la plataforma y encontrar los archivos que yo necesito para trabajar. Nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Sencillo.